En el siglo pasado, Aldous Huxley y un puñado de otros escritores publicaron relatos de ciencia ficción para advertirnos sobre el oscuro destino de la humanidad. Pero hoy, después de todos estos años de cuentos futuristas, con amenazas de vida o muerte, nos hemos acostumbrado a la idea de un futuro terrible para nuestra especie. Esos relatos, en vez de advertirnos y hacernos reaccionar, nos entretienen y ayudan a asumir el colapso. Y cuando alguien quiere cambiar algo en serio, lo tildamos fácilmente de iluso. Nos parece ingenuo, poco realista o demasiado radical el querer vivir de manera no destructiva. Simplemente no podemos imaginarlo. Así, nos encaminamos hacia ese destino apocalíptico, como en una profecía autocumplida. ¿Pero de verdad es imposible imaginarnos un futuro distinto? El 2050 va a ser como ahora, pero peor. Con el clima descontrolado, falta de agua. Los robots haciendo nuestros trabajos y los humanos en la miseria. Eso me imagino. Yo no sé, tengo 1000 problemas hoy y me cuesta preocuparme por los del 2050. No se preocupen, va a ser lo más. Tecnología full. Vamos a poder hacer cosas como extender nuestra visión, grabar y rebobinar recuerdos, conectar nuestra conciencia a la red, imprimir órganos de reemplazo y vivir, 200 o 500 años. Y quizás seguir en otro cuerpo. Está buenísimo. Ese futuro no va a llegar, porque ya estamos chocando con los límites del planeta. La civilización va a colapsar mucho antes. Mira, siempre hubo destrucción. El ser humano es así. ¿Qué le vas a hacer? Sí, es verdad. Destrucción siempre hubo. Pero cuando descubrimos los combustibles fósiles, nuestra capacidad de destrucción aumentó muchísimo, como la población mundial, el uso de agua dulce, de fertilizantes, de papel, de locales de comida rápida, de vehículos motorizados, de servicios turísticos y de todo lo destructivo que hacemos. Hoy extinguimos 150 especies por día, talamos un estadio de fútbol cada 2 segundos, producimos 1 millón de botellas de plástico por minuto, y en el 2050 vamos a tener más plástico que peces en el mar. Somos tan sucios los humanos que hasta la estratosfera llega nuestra contaminación. Y podríamos seguir ensuciando si no fuese porque el cambio climático amenaza a tal punto nuestra propia existencia que o cambiamos o chau civilización. Así que siempre hubo destrucción, pero nunca como ahora. La crisis ecológica está llegando a su límite. No, yo estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Es terrible la crisis ecológica, pero te estás olvidando de lo económico y de lo social. Vivimos en condiciones de pobreza que son injustificables. Según Naciones Unidas, 828 millones de personas vivieron con hambre en 2021. Y 1 de cada 4 personas no tiene agua potable. Bueno, imagínate si, como decís vos, encima paramos la economía. Es así, te guste o no, para salir de la pobreza necesitamos que la economía crezca. Más bien que está mal contaminar, pero no podemos darnos el lujo de desaprovechar el gas que tenemos, el petróleo en alta mar, el litio en el norte. Es fundamental el desarrollo para generar los dólares que necesitamos. Después sí, ya vamos a poder ser todo lo ecologista que quieras. No, es una locura. La comunidad científica nos dice que tenemos menos de 10 años para frenar el cambio climático. De otro modo va a ser irreversible. Sí, bueno, para vos es fácil decirlo porque tenés aire acondicionado, pero en la calle la ecología no es la prioridad. Cuando sea prioridad va a ser demasiado tarde. Entonces estamos frente a una paradoja. O sea, si elegimos seguir por el camino del crecimiento económico para salir de la pobreza, vamos directo al colapso climático y ecológico. En cambio, si elegimos actuar ya para frenar el colapso ecológico,
vamos directo al colapso económico y social. O sea, colapso ecológico o colapso económico. O sea, no hay salida. Nos resulta más fácil imaginar el fin de toda la vida en la Tierra que un modesto cambio radical en el capitalismo. Bueno, si este planeta llega a su límite, ¿está ese puntito rojo por ahí o no? Mi nombre es Kimberly Gutiérrez. Estoy entrenando desde hace 5 años para ir en una de las primeras misiones humanas a Marte en 2029. Siempre me gustó el espacio, pero además, viendo cómo está el mundo, me parece que no hay otra que ampliar nuestras fronteras. Marte es el futuro. ¿Pero qué es lo bueno de Marte? Marte es un bajón. Es un bajón su atmósfera, su clima, la poca agua que tiene. ¿Cuál es la gracia de vivir adentro de un shopping en un desierto sin oxígeno? Se cuelga el sistema operativo de Elon Musk y te quedás sin aire en los pulmones. ¿De verdad nunca más querés caminar en un bosque? Un bosque de verdad, digo, no uno 3D. No, mirá lo que es eso. Cortamos los árboles y después tenemos que poner un techito. Y sí, pero ese techito generó trabajo, hizo que la economía crezca, ¿eh? Te compraste la compu, te tenés la moto, te salís a tomar un vinito, ¿o no? Pero no da, no podemos seguir destruyendo así. ¿Ven? Esa es justamente la paradoja entre ecología y economía de la que estábamos hablando. La verdad que estamos jodidos. No, al revés. La cosa es que podemos mucho más de lo que creemos. Estamos en un momento histórico. Nuestra forma de vida está en crisis. Se cae a pedazos. ¿Quién cree realmente en el sistema? Ni siquiera los que están arriba. Eso deja un hueco, un lugar para una nueva historia que nos explique de otra manera qué somos y para qué estamos acá. Podemos cambiar de lógica, superar este conflicto entre ecología y economía que está grabado en el corazón del sistema. Con una economía distinta, que no entra en conflicto con la ecología, porque se basa en sus principios para generar y repartir riqueza. Con una ecología que no busca solamente preservar la naturaleza que queda, sino también crear un futuro de abundancia para todas las personas y todas las especies. Sí, suena bien, pero el tema es que eso realmente suceda, ¿no? Es que ya está pasando. Son miles de movimientos y millones de personas que trabajan todos los días desde la economía, la agricultura, la cocina, el diseño, la arquitectura, desde todas las disciplinas, para crear un nuevo mundo regenerativo. Se trata de una revolución silenciosa y descentralizada. Está sentando las bases de un futuro distinto. Pero si existe un movimiento tan grande, ¿cómo puede ser que yo ni me haya enterado? Nos estamos enterando. Pero igual, ¿qué chances tiene contra este sistema? Chances, tal vez pocas, mínimas. Pero ¿cuál es la opción? ¿Rendirnos? No, rendirnos no es una opción.
Thank you.